Mi nombre Ángel Rafael. Mi Ángel. apellido Ángel Rafael Reicher. 6 hermanos. 3 varones y 3 mujeres. Nací en el lote 6 Campo Villarino, que está al límite con la ruta 1 yendo para Jacinto Arauz. Después detrás de las Minnesota, por aquella zona. Ahí nací el 29 de diciembre de 1938. Estoy anotado en Jacinto Arauz, pero a los pocos meses al año mi padre compró la quinta tenemos, que era nuestra, acá 1,5 hectáreas frente a lo que es ahora la Artirigoyen, y ahí es donde hicimos la primera vivienda, que era una carpa hecha sobre la tierra, cavada hasta la tosca, hasta que se pudo hacer el pozo para sacar el agua. Después que estaba hecho el pozo, mis padres hicieron los adobes y con eso levantaron la casa. Y Guatraché era el ferrocarril y el carruaje, la gente toda en carro, sulky, de a caballo. Vehículos muy poquitos de la gente más pudiente, pero eran muy pocos los que habían. Muy poca bicicleta, eran muy pocas las personas que podían tener bicicleta. Y bueno, todo caminos de tierra y los negocios principales era, por ejemplo, la Casa Nove, el negocio el almacén El Águila, que era de la familia Hernández. Después estaban las panaderías, había así 3, 4 panaderías, la panadería de Viguier, la panadería de Gabinito Varga, que después fue de Pepe Corti, la panadería de Otero, y a lo mejor habría alguna panadería más, pero como yo venía de la quinta para hacer los mandados, yo me venía a las panaderías, a las carnicerías que me quedaban más cerca, porque tampoco conocía mucho el pueblo. Yo hasta que empecé a ir a la escuela primaria, todo eso desconocía mucho del pueblo, porque generalmente venía con mi abuelo, que traía de su campo la manteca, la crema y la ricota, que tenía algunos clientes fijos. La Casa Bull, por ejemplo, la Casa Bull. La carpintería de Scarpecci, que viene a ser los Cerchetti. La carpintería de Mingo, que acá en la esquina, no muy lejos de acá, que vive Seijas, donde está la esquina de Seijas. Ahí estaba la familia Mingo, que eran muy importantes, era una herrería muy grande, que arreglaban carruajes grandes, y tenían la funebrería también, la familia Mingo. Después sí había bares, boliche había bastante boliche. Y después estaba así el bar de Amestoy, ya era un bar bien puesto, el bar La Perla, que también tenía cine, en el cual también trabajé de operador de cine. ¿Ese fue el primer trabajo? No, mi primer trabajo fue de cadete en un hotel, en el Hotel Ideal, de don Juan Yeva, que estaba frente a la Copa, un hotel muy viejo, de los primeros posiblemente que haya estado en Guatraché. Estaba él, o el Hotel Comercio, que es lo que es hoy en la esquina de Club Pampero, ahí Sí. estaba el Hotel Comercio. También, creo que son los primeros porque generalmente se edificaba todo sobre la estación del ferrocarril, la calle principal. Porque la gente que venía de viaje tenía que parar en los hoteles más cercanos. Claro. Y existía mucho la pensión también. Habían pensiones, habían un poco de conventillo también, donde vivían varias familias, lugares gente que no podía tener su casa o hacerse su casa, viviendo en algún conventillo. Digamos que muchos recién llegados que venían a hacer la América, como se decía en ese momento. Sí, tal cual. Exactamente. La mayor parte, yo supongo que mis abuelos vinieron acá con el tema en el momento de poner ferrocarril. Entonces venían a desmontar, a hacer desmonte, o a trabajar en la colocada de durmientes y todas esas cosas para apoyar las vías del ferrocarril. Claro. Y como ellos ya tenían conocimiento de campo, alquilaban campo. Donde paraban en algún lugar que les gustaba el paraje o la zona, alquilaban los campos. Usted recién decía, hablabas de ferrocarril.
fue algo muy importante para el desarrollo de... Sí, en su momento el ferrocarril, y era la vida de los pueblos. El ferrocarril, en aquella época todavía estaba muy administrado todavía la administración inglesa. Entonces había mucha puntualidad. Eran muy estrictos en cuanto a todos los manejos. Bueno, después pasamos a hacer ferrocarriles argentinos y también funcionó mucho tiempo bien, pero ya empezó yo no sé si fue a consecuencia de que ya se hacían muchos paros, se fue deteriorando mucho el ferrocarril, fueron como abandonándolo un poco, porque ya aparecían más los ómnibus, ya aparecían más vehículos, y se fue quedando. Para mí no creo que no hicieron todas las inversiones que había que hacer y se dejó de atenderlo. Pero era un servicio para los pueblos, era la principal conexión. Claro. Don Ángel, usted me decía hoy cuando charlábamos, escuela primaria y de ahí nomás cerquita empieza... Escuela primaria terminé en diciembre, como todos los años, el sexto grado, en el 51, y a los 3-4 días entré a trabajar en el Hotel Ideal de cadete. Era para lavar copas, cargar la heladera, levantar las mesas, buscar la carne, el pan, las verduras, y ese era el trabajo, atender un poquito el bar, pues tenía un anexo de bar, donde iba gente muy mayor toda. Y bueno, más la gente, ese hotel tenía 10 habitaciones. 10 habitaciones. Y bueno, siempre estaba ocupado. Y en las temporadas de verano, de cosecha, ya en aquella época empezaron a venir los camiones de afuera, le llamábamos nosotros, que generalmente eran camioneros del Valle de Río Negro y algunos de la zona de Córdoba, que venían a levantar cosecha acá, porque acá se estaba sembrando mucho y no alcanzaba la herramienta que había acá y el traslado, porque todavía se hacía mucho a base de carro. Entonces empezaron a venir camiones porque agilizaba más y transportaba más cantidad. Supongo que era para abaratar costos o para aligerar un poco porque si no estaban las estivas de las bolsas en los campos y tenían el riesgo de que cuando lloviera se pudriera todo, se perdiera. ¿Y el camión que hacía el viaje corto, digamos, del campo? Y de los campos a las estaciones. Ah, de los campos a la estación. Iba A la estación, y se hacían estivas, estaban los galpones, que todavía existen acá, y cuando no alcanzaban los galpones hacían estivas imponentes, y de ahí se cargaban al ferrocarril, por eso había mucho trabajo de changarín, Claro. y ganaban buen dinero. Prácticamente el changarín, con lo que ganaban en su temporada de buena cosecha, con eso tiraba casi todo el año después, con alguna changuita más, y era el oficio que había. De changa te hacías una buena campaña y después ibas aguantando con alguna esquila, con algún horno de ladrillo o en el monte a hacer leña, y con eso se subsistía. Y en la casa las mamás y las amas de casa haciendo todo de la casa, todo, desde cocinar o la huerta, de coser, de tejer, todo. Mucho manual, todo muy manual. En el Hotel Ideal estuve hasta entré en fin de diciembre, y me vio don Guillermo Herzl una mañana, estaba en la panadería de Viguier, y me vio don Guillermo Herzl, me dice: me dijeron que vos terminaste sexto grado y que sabés hablar en alemán. Me preguntó: ¿es cierto que vos hablas en alemán y tenés sexto grado? Sí, le digo. Sí, porque me dijeron unos muchachos que están en la tienda, que te conocen y que saben que vos hablas alemán. Y efectivamente estaban mis compañeros, que de la escuela, Julio González, Enrique Keil, Anselmo Schwinn, y todos sabían, menos Julio González, los demás tenemos que hablar todos en alemán, porque todavía existía mucha gente en los campos del idioma alemán, y eran muy buenas consumidoras, porque tenían familias muy importantes, muy grandes, y eran muy buenas clientas, muy buenos clientes. Y era una zona grande que venía acá a Guatraché. Guatraché siempre tuvo un punto comercial sólido, Sí. de atraer, y ha crecido más, parece que no sé por qué razones, pero debe ser porque hay
hay mucha gana de poner mejor negocio, surtir más los negocios, eran un poco los fundamentos que había. Para que la gente no se fuera tanto a comprar a Bahía Blanca o a Santa Rosa, a la ciudad. Por eso no existen muy buenos corralones ahora, que eso antes no existían. Habían corralones, pero muy chicos. Sí, sexto grado fundamental. Sexto grado y habla en alemán. Y, te comentaba, en el hotel estuve hasta el mes de junio, que me vio este hombre, y efectivamente le comenté a mis padres, y bueno, mis padres me dijeron, sí, vos tenés que entrar. Vos tenés que entrar ahí porque a vos te gustan mucho los caballos y nosotros somos gente muy pobre y no tenemos para esas cosas. Además ya es una cosa que no es para nosotros. Ustedes tienen que estudiar un poco más y agarrar un trabajo un poco mejor, más aliviado. Porque ya el trabajo ese de los caballos y todo eso es un trabajo que ya no es para ustedes. Y gran razón, gran razón. Gracias a eso entré a trabajar el 22 de junio de 1952. Entré a trabajar a la tienda de la Argentina. La firma era Don José Ara y compañía. Y bueno, estaban estas tres personas que yo te decía, más el señor Hersel, que era el socio, y el yerno y el socio de Don José Ara. Y bueno, era una escuela para aprender ahí, ¿eh? Era una escuela. Tenías que pasar toda la etapa de aprendizaje, de conocer los productos, el calzado, cómo se llamaban las cosas, cómo se llamaban las telas, dónde iban guardadas, cómo se doblaba, cómo se retiraba. Un buen aprendizaje para los que veníamos muy de campo. Además uno tenía trato con el ferrocarril porque había que ir a despachar encomienda, buscar encomienda, despachar correspondencia, retirar correspondencia, salir con resúmenes de cuenta, cobrar cuenta. Ese era los comienzos, digamos. Ese era el comienzo del cadete. Y barrer y limpiar los vidrios y retirar la mercadería que enseñaban los otros vendedores, por ejemplo. Por ejemplo, si enseñaban muchos zapatos, porque nosotros, esa tienda tenía la costumbre de mostrarle bastante al cliente en lo posible. Siempre era surtido, bastante surtido, y mostrarle al cliente, no cargosearlo, mostrarle, observarlo, preguntarle y atenderlo bien. Porque eso era una base para que te compren lo posible y para que te arrime otro cliente. Porque así también nos daban después la posibilidad, después de 2 años de cadete, te habilitaban para vender. Entonces te daban 2 talonarios, uno de contado y un talonario para cuenta corriente. Y te autorizaban a que vos pudieras vender. Y yo arranqué de esta manera. Tenía el sueldo básico de empleado de comercio de aquella época y el primer porcentaje que te daba para que vos pusieras entusiasmo en la venta, y eso era el medio por ciento sobre tu venta, que te la liquidaban a fin de mes también. Y así fui haciendo toda la etapa, creciendo, otros compañeros se fueron por su cuenta, y yo me quedé 15 años ahí. 15 años estuve en la Argentina, hasta que, bueno, llegó una situación que también veía la posibilidad de independizarme, porque aparentemente ya tenía el límite hecho dentro de mi trabajo, y ya venía gente más joven, y se incorporó ya más gente de la familia de los dueños, y bueno, me independicé. Acá empecé el 1 de febrero de 1967, o sea que llevo 54 años, y algún mes más, por mi cuenta, más los 15 años que estuve en tienda de Argentina. Y acá siempre se dependió en aquellos años, se dependía mucho de las cosechas. Y habían buenas muy pocas, muy pocas buenas. Después, malas varias, siempre por sequía. La zona nuestra es siempre dependemos del agua. La zona nuestra es muy buena cuando nos acompaña la lluvia. Cuando viene la sequía, más en aquellas épocas que no habían herramientas, no habían las cosas que hay hoy para arreglarse más fácil. No había los créditos, no había bancos, en Matarche no existían los bancos, tenías que ir o a Puan o a Darregueira, y no había bancos. ¿No? Entonces era difícil. Años buenos, sí. Yo el último año bueno, por ejemplo, que todavía yo era empleado, fue la cosecha del 63-64. Ahí fue
un boom acá tremendo de cómo se vendieron tractores, los Fiat, los John Deere, habían 3 o 4 marcas, lo mismo de las primeras cosechadoras, eh, ¿cómo se llamaban? Camiones, los Ford 600, los Ford 600, las primeras Ford 100. Fue esa cosecha dio un impulso tremendo. Y de ahí empezó a crecer bastante Guatraché. Pues se fueron dando años buenos, fueron cambiando mucho las cosas. En cuanto a herramientas, tenías para defenderte más fácil. Claro. Ya bancos, empezaron a aparecer un poco los bancos en Guatraché. Los medios de movilidad, había más vehículos, ya te podías mover más. Y todo eso creo que le dio impulso. Y bueno, hoy a mí me gusta mucho cómo está Guatraché. Sí, está muy Lo veo en bien. pleno. Mi vida fue acá, sobre todo en esta avenida, esta calle. Toda. ¿Hasta dónde llegaba hasta dónde llegaba el pueblo antiguamente? Y acá enfrente, donde yo estoy viviendo, estaba el último farol. Mira, Y había alguna casita que otra. En el terreno donde yo vivo todavía era toda una quinta en aquella época, que arrancaba acá a la esquina donde está el Requín, y había solamente 2 casas y una balanza. Después era una sola quinta hasta el otro paso nivel donde está la Artirigoya. ¿y cuando pusiste el local estaba así? ¿O, en ese momento? Se habían loteado, se habían empezado a Se lotear. A lotear. Creo que en el año 58, 59 se loteó. Y bueno, cuando yo volví al servicio militar, hice el servicio militar en el año 59. Me guardaron el trabajo porque la ley era en aquella época, si no cobrabas el medio sueldo mientras estabas en el servicio militar, te reservaban tu trabajo. Entonces opté por elegir no cobrar el medio sueldo, pero tener el trabajo cuando volviera. Claro. Y bueno, volví en el año 60 y con el aguinaldo de fin de año de 1960 me compré este terreno. Con el aguinaldo. Y bueno, de ahí empecé a edificar despacio, hasta que me hice la primera parte de la casa. Después empecé a hacer el saloncito. Me independicé. Siempre tuve el gran apoyo de mi señora, docente de escuela rancho todavía. La 113, cuando la 113 estaba allá afuera, que eran 2 maestros para atender todos los grados. Y gracias al apoyo de ella, y bueno, uno era el sueldo seguro, hasta que uno pudiese arrancar, desde el momento que me independicé, ¿no? Claro. Porque para independizarme era muy escaso lo que yo tenía. Lo que tenía era mucho conocimiento del oficio y tenía buenas referencias con la gente proveedora de donde yo trabajaba. Y eso me abrieron muchas puertas. La cuenta corriente que se dice. Exactamente, te ofrecían una cuenta corriente y por referencia. Vos tenías buena referencia en aquella época, todavía se te abría mucha cuenta corriente. Mucha cuenta corriente. En el negocio donde yo trabajaba, por ejemplo en tiendas argentinas, todavía se fiaba de cosecha a cosecha. ¿Eh? Eran épocas de no inflación. Nada. No existía esa palabra. La inflación no existía. Se hablaba de que podía haber algún aumento o había algún aumento. Pero pasamos varios años de mi niñez hasta ya bastante grande sin conocer lo que era un aumento. El peso valía tremendamente. Y las mercaderías se mantenían al precio. Y al cliente que uno le daba crédito o le fiaba, nosotros decíamos, antes el fiado, existía el fiado. Como estaba la libreta en el almacén, en la tienda se te vendía con boleta. Después cuando la gente liquidaba su hacienda o su cosecha, venía y te arreglaba, te hacían una orden de pago. Teníamos un recibo especial que hacía orden de pago, donde era una cuenta X, se ponían delante de la gente el valor, él lo firmaba y después iba a cobrar o a la Casa Novi o a la cooperativa o a las ferias Hersel, que eran los ferieros, y se cobraba la cuenta.
No, Aparte diste un detalle, recién contaste algo que me llamó la atención. Con el aguinaldo, sí, con el aguinaldo de 1960 yo me compré este terreno. No me acuerdo el valor, no me acuerdo. Tengo con la actitud de guardar, tendría que fijarme. Pero con el aguinaldo, sí, con el aguinaldo. Y los terrenos estaban muy económicos, acá porque todavía no se edificaba mucho. Se empezó a edificar acá cuando se loteó mucho lo que es el barrio Moscú y esta zona, ahí se empezó de a poco a hacer, pero las casas medias, ¿cómo te puedo decir? Todavía mucho adobe, no había hornos de ladrillo, no había ladrillo, vos tenías que esperar turno para conseguir ladrillo, o un desarmadero de alguna casa muy vieja, pues no había ladrillo, había un solo horno y no bastacía para... Pero ahí un poco arrancó todo. De crecimiento, estaciones de servicio, bien puestas. El caso de los GRO, de los Sidelni, después fue de cooperativa, Novi Insausti. Más atrás era la familia Aracama, negocios antiguos, familia Aracama. Donde está Arlequín hoy, eso era la esquina de Aracama. Las satisfacciones son enormes. Yo estoy muy satisfecho y muy agradecido. Soy bien agradecido eternamente a la gente y a Diosito y a mi señora que me acompañó y me respaldó siempre y a la gente me tuvo confianza. Tengo gente que todavía que me conoce de cuando yo era chico y gente mayor que sigue viniendo gente mayor y sigue viniendo sus descendientes. Ahora venimos atrancados hace 2 años y pico, 3, porque este rubro está muy alejado de los grandes cambios. Y yo lo mío es más que nada dedicado mucho a la gente de campo, a la gente de trabajo más que nada. No solamente de campo, sino a la gente de trabajo. Y se ha dejado, hay que seleccionar más los tipos de mercadería que uno trae. Y también el tema del mercado libre y todo eso nos ha sacado mucha clientela. claro, Mucha clientela. Entonces está muy reducido. Hay mucha competencia, la gente viaja mucho también. sí, sí. Hay otras posibilidades, pero satisfacciones sí enormes. Y algún disgusto siempre tenés por alguna cuenta o por alguna cosa que le puede caer mal a alguien, pero en general yo no he tenido diferencia con la gente. Si no ha sido por algún caso muy puntual de alguna cuenta que me han cruzado mal por ir a quererle cobrar la cuenta, después nunca tuve situaciones. 82. 82 y medio. 82, ¿cuándo? Diciembre cumplo los 83. Mira, ¿y qué pensaste? ¿Hasta cuándo? Y no sé, ahora con esta pandemia me estoy repensando un poco. Yo tenía el objetivo de todavía llegar hasta los 85. ¿Viste? Porque venía enterito, venía todavía Claro. más o menos físicamente y de acá bien. Pero estos últimos 2 años y algo también del 19 ya se empezó a quedar mucho. Y yo voy sintiendo también los abriles. Sí. Al no tener mucho la actividad, vos te vas como perdiendo un poco el ritmo, físicamente uno ya no está, ya le desconfió la escalera, ya hay mucha actividad que uno no la quiere hacer porque tenés el riesgo de caerte o de golpearte. Y los reflejos ya se van notando, ¿viste? Pero la idea mía era seguir hasta los 85. No sé si me voy a llegar, ¿viste? Ganas no me faltan, ¿eh? Interés siempre lo tengo, pero bueno, tengo que ser realista también. Los años te marcan y las cosas cambian. Y van cambiando muy rápidamente. Más que nada estos últimos años vienen muy grandes los cambios. Sí. La tecnología a nosotros nos ha superado. Nosotros venimos toda la escuela de escribir, de calcular todo. Cuando mucho tenemos una calculadora, después el resto es todo de acá, de mental.
Es lo mismo con el trato con el público. Hoy ya cada vez más el autoservice. Y uno todavía viene de mostrar, de enseñar. Porque me parece que es la más... En general al público le gusta que uno le enseñe algo. El público siempre tiene que quedarse contento o conforme como uno lo atendió. Aunque no compre, ¿eh? Pero que uno le muestre y le atienda bien, lo reciba bien y lo despida bien, es una gran cosa. Es una gran cosa porque, aunque no, se aparta de lo que es lo negocio, lo comercial, sino es convivir respetuosamente.